Atención Colombia con esta información tan valiosa, porque Álvaro Uribe Vélez y su abogado Jaime Granados atacan la justicia en Colombia. Pretenden utilizar todo su poder para eliminar, ojo muy bien, a la jueza 44 Sandra Heredia. Quieren joderla por completo, ya que ha sido la única con los pantalones bien puestos de condenar a este señor del Centro Democrático, a tal punto que siguen permeando la justicia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia con el magistrado Chaverra. Y así queda en evidencia, miren, lo que siguen ejecutando la extrema derecha, porque quieren sí o sí volverse a robar lo que Petro ha construido en el país, volverse a robar a toda Colombia. Miren lo siguiente, señores, y cómo quedan al descubierto. La Suprema Justicia que ratifica la libertad del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Había algún riesgo real, evidente, de que no hubiera podido ser así? Pues en derecho, a nuestro juicio, no lo había. Sin embargo, sabes muy bien que siempre hay la posibilidad de tener criterios divergentes. De hecho, esta fue una decisión que no fue unánime, fue dividida 2-1, y la postura del magistrado que salvó el voto, el doctor Gerson Chaverra, fue una postura basada en un criterio de coherencia, porque en casos anteriores, muchos, él ha sostenido que no cabe tutelas cuando hay apelaciones en curso. Gerson Chaverra le hace el favor a Álvaro Uribe Vélez. Afortunadamente, la sala mayoritaria, con ponencia del magistrado Diego Corrós Beltrán, logró sacar una decisión que dejó claro cómo había que respetar el precedente constitucional de la sentencia SU 220 del 24 y por qué, si bien es cierto, las reglas generales es que cuando hay una apelación no procede la tutela, en casos realmente excepcionales como este que nos ocupa, sí sería. ¿Y por qué? Ni más ni menos porque aquí hubo una afectación grave del modelo constitucional que protege la libertad de las personas en un proceso penal. Aquí la señora juez 44 Sandra Heredia afectó ese derecho fundamental de la libertad, el principio pro libertatis y pro homine, a través de una motivación aparente, es decir, no cumplió con su deber constitucional de motivar el por qué se privaba de la libertad a Álvaro Uribe Vélez con la sentencia de primera instancia cuando no ha cobrado fuerza ejecutoriada, y por eso en buena hora la Corte ratifica esa decisión del Tribunal Superior de Bogotá. O sea, la culpable es la jueza 44 Sandra Heredia. O sea, la culpable de todo es ella, señores. Y miren cómo Chaverra le limpia el pellejo a este señor. Pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Que Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia, le ratifica la libertad, ojo, para que se siga defendiendo. Le ratifica la libertad. Hay que esperar la segunda instancia. Igualmente, no celebren día mucho, señores. Se lo pregunto únicamente para establecer lo que puede haber pasado por la mente de los magistrados. ¿El expresidente Álvaro Uribe tiene algún antecedente penal? Claro que no, ninguna naturaleza. Ha dado ejemplo de comparecencia al proceso, de respeto a la misión de justicia, y además la decisión está apelada, y una apelación, y varias apelaciones, 3 apelaciones. La Procuraduría apeló, el propio expresidente apeló y su defensa, unas apelaciones que evidentemente pues llevan a que el tribunal esté estudiando la de fondo esa decisión, y mientras tanto, al no estar ejecutoriada, lo que correspondiera que estuviera en libertad. Pero si iba a afectarse su libertad, tendría que estar debidamente motivada, y esto fue lo que no ocurrió. Y esto es algo que realmente es bueno que la opinión pública tenga claro, que no es la primera tutela en donde se resuelve así. Ha habido otras anteriores que han determinado lo mismo. Aquí lo que hizo la Corte fue ratificar una línea jurisprudencial que ya tiene un par de años en esa dirección. Pero además, en este proceso que nos ocupa del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, es la tercera tutela que ganamos confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en donde un juez 3 veces ha tenido que ser corregida por el tribunal y por la Corte Suprema de Justicia porque se ha extralimitado o ha faltado sus deberes constitucionales. Usted mencionaba, doctor Granados, y me parece muy importante para la claridad, que el magistrado Chaverra, hasta hace poco el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Ojo con lo que hace Chaverra. Tema salvó su voto en una decisión de 12 páginas. Pero yo entiendo que el magistrado Chaverra no solamente dice que la tutela no procedía, sino que además él sí considera que la jueza motivó adecuadamente la orden de captura inmediata. ¿Es correcto? Bueno, yo tengo una lectura distinta. La lectura es que él actuó con coherencia con sus precedentes, en donde lo que hubo fue que si hay una apelación en curso no se debería haberse modificado. Ese ha sido su criterio. Ya sobre el fondo de si realmente lo motivó adecuadamente, realmente el magistrado pues no entró en una mayor controversia en esas 12 páginas. Y creo yo que ese salvamento de voto, leído en consonancia con la decisión de 37 páginas de la mayoritaria, deja ver claro que es su postura personal, coherente, respetuosa sin duda, pero que la mayoritaria, que es la que mejor se acompasa con la sentencia de unificación de tutela 220 del 24, porque recordemos, es que fue la Corte Constitucional que es la cabeza del control constitucional en Colombia, y como tal, sus decisiones de unificación de tutela son de obligatorio cumplimiento, fue la que determinó que la apelación, por regla general, no es un mecanismo idóneo y suficiente para proteger la libertad en estos casos, y que para que pueda hacerlo requeriría unos condicionamientos muy estrictos y que evitaran la tutela, que en el caso concreto de Álvaro Uribe Vélez no se cumplió. Así lo dijo el tribunal de manera unánime y así lo dijo en esta decisión de componencia del magistrado Diego Corredor de manera suficientemente explicada de por qué lo que hubo realmente fue una apariencia de motivación, es decir, no hubo motivación, eso es lo que significa. ¿Y cómo puede una persona verse afectada su libertad sin motivación, una motivación aparente, afectando un principio constitucional recogido en los artículos 2 y 295 de la Ley 906 de 2004, como es el principio de afirmación de la libertad, principio pro libertatis, que se desprende una conceptualización humanista del derecho penal propia del principio pro homini? O sea, yo creo que la decisión es bastante rica, bastante importante, reiterativa de esta jurisprudencia, y que aplicada al caso del señor presidente Uribe Vélez muestra cómo ha habido un patrón de afectaciones de sus derechos, porque repito, ese es el primer caso que yo conozco en la historia de Colombia que 3 veces ha procedido una tutela contra decisiones tomadas por un juez de la República. Doctor Granados, para ilustración de nuestros oyentes, ¿esa libertad del expresidente Álvaro Uribe tiene alguna limitación en cuanto a la temática de lo que hace o una limitación de tipo territorial? ¿Hay algún límite? Gustavo, ninguno. Él se presume inocente, no tiene ninguna limitación como en el pasado, desde que existe. Uribe inocente, por favor, todavía siguen con esa narrativa. Este proceso, desde por lo menos julio 25 de 2018, él puede desplazarse a cualquier lugar del territorio nacional, fuera de él también. Simplemente lo que debe estar es compareciendo cuando sea requerido. ¿Y cuándo será la próxima comparecencia? El momento en que el Honorable Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación que presentamos. En ese momento seremos citados a conocer en una audiencia de lectura la decisión que determinó el tribunal al desatar la apelación. Precisamente, ¿cuál es el estado, para ilustración también de la audiencia, el estado del proceso del expresidente Álvaro Uribe? ¿Qué viene? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Lo único que falta es que el tribunal decida sobre la apelación que presentó el Ministerio Público, es decir, el procurador, el propio expresidente Uribe Vélez y la defensa, el profesor Jaime Lombana y yo. Esa apelación es 3 apelaciones que fueron contestadas por la Fiscalía y por los abogados de las alegadas víctimas. Tendrá que ser resuelta cuando lo considere el tribunal. ¿Por qué digo cuando lo considere? Porque si bien es cierto que existe una fecha de prescripción, que sería el 16 de octubre del próximo, menos de un mes, no es menos cierto que el señor expresidente, para quitarle la presión al tribunal y que pudiera con toda libertad y con todo detenimiento estudiar el caso, renunció a esa posible prescripción. ¿De qué depende ahora? Del tribunal, lo que él decida. Si lo quiere resolver antes del 16 de octubre, está en su derecho el tribunal para hacerlo, o si lo quiere hacer después, lo puede hacer cómodamente, porque ya no existe ese fantasma de la prescripción. ¿El expresidente Uribe puede aspirar al Senado, como se ha conocido, ser elegido y ocupar su silla sin ningún inconveniente por este proceso? Así es. Mientras no se resuelva, se mantiene incólume en la expresión de inocencia, y cuando se resuelva, aspiramos
que se revoque esa injusta decisión de condena en primera instancia y que por Injusta decisión, por favor. Miren cómo hacen de las suyas. Corte Suprema, Procuraduría y Defensa de Álvaro Uribe Vélez para atacar a la jueza 44, Sandra Heredia. Incluso, señores, ellos sacan también a relucir nuevamente que la jueza 44, Sandra Heredia, no estaba habilitada para el juicio contra Uribe Vélez. Todo porque, miren esto. Una supuesta inhabilidad de la juez para tomar la decisión en la primera instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe, porque aparecieron unos supuestos listados que no pues parecen completamente confirmados sobre que ella no podría haber tomado esa decisión porque no había pasado unos concursos. ¿Eso ustedes lo están estudiando? ¿Saben algo al respecto? Pues por noticias públicas aparece que la señora jueza Sandra Heredia se presentó en unos concursos, en la fiscalía, en la rama judicial en general, no sé si 2, 3, varios concursos. ¿Y se rigen de qué? Miren, del expediente de el señor Rugeles, Gustavo Rugeles, donde empieza a hablar y saca esa narrativa donde la jueza 44 Sandra Heredia, según ellos, y la sigue compartiendo el uribismo, no estaba habilitada para ejecutar el juicio contra Uribe Vélez. Pero por favor, y miren esto. Y que no los pasó. Eso es un tema que habrá que examinarlo por parte de quienes toman las decisiones acerca de su nominación como juez en encargo provisional. A nuestro juicio, tenemos que decirlo, pues quien determina quiénes son los jueces no somos nosotros, sino es el Consejo Superior de la Judicatura y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, que es la que la nomina. Y ellos analizarán si tiene los requisitos para ser idónea o no idónea, pero creo que a un nivel ya macro, para la Administración de Justicia es mejor tener jueces de carrera, es mejor tener jueces idóneos que hayan pasado todos los concursos, tomando decisiones en cualquier caso y más de esta relevancia. De hecho, es un postulado desde el punto de vista internacional, en la medida en que los convenios internacionales de derechos humanos y los precedentes jurisprudenciales, pues invitan a que si se quiere respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial, eso implica que el juez que tome una decisión sea un juez independiente, y para ser independiente debe ser idealmente de carrera y debe ser, por tanto, idóneo. Pero, doctor Granados, ¿ustedes le pidieron a alguna autoridad que evalúe entonces esos exámenes a la comisión, por ejemplo, de disciplina judicial o alguna autoridad en la rama? No, no nos corresponde. Nosotros, insisto, nosotros no escogemos quiénes son nuestros jueces, nosotros respetamos a todo el Poder Judicial de Colombia. Son decisiones internas que toma el Poder Judicial de escoger quién va a ser el juez sujeto a reglas aleatorias de reparto, y salvo la recusación que en su momento presenté y que los hechos me están dando la razón de que porque era juez no es imparcial, no lo fue nunca, pero un juez se pronunció en contra y nosotros acatamos esas decisiones. Así que de parte de la defensa, lo que hay es respeto por las decisiones que toma el Poder Judicial a su independencia y a su autonomía. Lo que no es óbice, lo que no es... ¿Respeto? Si son los mismos que se van a Estados Unidos a pedir ayuda. Independencia a la justicia, la quieren tener permeada a tal punto que miren lo que arman, planes y estrategias para joder a la jueza 44. Es obstáculo para señalar que ciertamente preocupa. En general, en cualquier caso, y en particular a este, que quien tome una decisión, cuando más es un juez unipersonal, cuando no es colegiado, cuando no hay jurado, sea un juez que no pase concursos, que esté en provisionalidad, porque eso puede dejar en entredicho su verdadera independencia y su verdadera autonomía y su verdadera idoneidad. Pero frente al caso, el caso está sometido con los argumentos de la apelación. Sobre esos argumentos se producirá el tribunal y al mismo tiempo pues ya vimos las decisiones sobre la libertad del señor expresidente. Cualquier otra controversia me parece interesante para analizar un poco a nivel macro lo que está pasando en Colombia, pero nosotros como defensa, reconociendo que lo ideal no es eso, pues tenemos que ser respetuosos de esa independencia y autonomía del Poder Judicial. Insisto, lo ideal es tener un juez idóneo, y quien no pasa concursos varios, pues no lo es. Lo ideal es tener un juez que sea de carrera, que garantice su independencia y su autonomía, pero no son decisiones que tome la defensa, porque es el Poder Judicial quien determina quién actúa en cada caso.
¿Idóneo? O sea, la jueza 44 no es idónea porque fue la que condenó a Álvaro Uribe Vélez. Ah, pero ellos olvidan que esto es un problema de la rama de justicia en Colombia. Y sí, la jueza sí perdió 3 veces el concurso: 2013, 2018 y 2022. Pero ¿qué es lo que pasa? Dijo que, miren esto, la jueza sí perdió los concursos de méritos en 3 ocasiones para ser jueza en propiedad. Sin embargo, este hecho no implica que no pueda fallar como jueza en provisionalidad. De hecho, solo el 50% de los jueces del país falla como juez en propiedad por un problema estructural que atraviesa la rama judicial. Esto no es ningún problema, ningún impedimento de la jueza 44 Sandra Heredia. A ella, por cosas de la vida, del azar, de la suerte, le tocó el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pero según Granados, ella no es idónea. Pero no es un problema de ella, señores. Ella está acatando órdenes y respetando la Constitución de Colombia. Pues, ¿qué pasa? Heredia ejerce como jueza en provisionalidad, pero esta es una figura que contempla la ley. La silla vacía tuvo acceso a documentos como su última acta de nombramiento que confirma la designación vigente de la jueza Heredia como juez 44 provisional del circuito del Distrito Judicial de Bogotá. Es decir, Sandra Heredia sí tiene competencia para ser jueza y, por tanto, para fallar en el caso de Álvaro Uribe Vélez, luego de que le fue asignado aleatoriamente vía reparto. El caso de Heredia no es aislado, ella no es la única. En el 2024, apenas la mitad de los jueces ordinarios en Colombia son jueces en propiedad, es decir, elegidos por concurso de méritos. El resto, como Heredia, ejercen en provisionalidad o encargo. En parte, eso se debe a que el concurso de méritos más reciente para jueces lleva 8 años sin resolverse, con demoras, irregularidades y vacantes que obligan a cubrir juzgados con nombramientos provisionales. ¿Y qué pasa? Heredia sí está habilitada para ser juez. Pero ¿qué es lo que pasa? Según ellos, no es una juez idónea porque no falló a su favor. No falló a su favor. Y miren esto, aquí se cierra todo. En Colombia los jueces pueden ser nombrados de 3 formas. Primero, en propiedad, aquellos que superan las etapas de un proceso de selección y asumen el cargo como titular. Segundo, en provisionalidad, cuando un funcionario de carrera del despacho respectivo asume el puesto porque el juez en propiedad se ausenta, ya sea de forma definitiva, por muerte o pensión, por ejemplo, o de forma temporal, como por una licencia no remunerada. Y tercero, pueden ser jueces por encargo, cuando hay la necesidad de proveer rápidamente una vacante. Y ahí se cae nuevamente los planes de Álvaro Uribe Vélez, de Jaime Granados, de tratar de hundir a la jueza 44 y de no validar la condena contra este señor. Por eso es muy importante que sigamos compartiendo esta información, colombianos y colombianas. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.